Bueno, ¿cómo están? Vamos a ver algo de la Revolución Francesa de Hobsbawm, un texto interesante para analizar dentro de este proceso de la doble revolución que plantea el autor. Recuerden la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. En ese marco me parece importante que entendamos los tres procesos, analicemos los orígenes de la revolución, un hecho político muy significativo para el siglo XVIII que tiene un impacto muy importante en el siglo posterior. Básicamente hay que entender la crisis del antiguo régimen como un proceso histórico en el cual los sectores dominantes de ese momento en Francia, tanto la monarquía como los sectores de la nobleza y el clero, no habían podido procesar ni entender el fenómeno de crecimiento económico de la burguesía, ni tampoco habían entendido cómo atender sus demandas políticas. Básicamente tenía que ver con garantizar otro esquema de representación política para ese sector que económicamente había crecido mucho y que era un sector emergente muy importante de la sociedad francesa, hasta el punto que dominaba el comercio y tenía un control muy importante sobre lo que importaba y exportaba el país galo. En ese marco y en esa lógica de no entendimiento de lo que representaba la burguesía como clase social en ascenso, es que el sistema del antiguo régimen en Francia seguía teniendo una extrema rigidez, a tal punto que los mecanismos de consulta que tenía el rey eran mecanismos que garantizaban la existencia de representaciones políticas basadas en castas o basadas en sistemas inamovibles de análisis de la situación política. Básicamente tenemos que entender que el elemento central que tenía el rey como instrumento de consulta ante una situación extrema eran los estados generales, a los cuales convoca en 1789, en los meses previos a lo que después va a ser el proceso de explosión revolucionaria, en un espacio muy amplio que tenía el reinado, que era el Salón del Juego de Pelota, en donde se reúnen lo que eran las tres clases sociales más representativas: la aristocracia, el clero y lo que la burguesía había logrado, que era constituirse y ser reconocida en los estados generales, pero no bajo el nombre de burguesía, obviamente, sino de pueblo. La burguesía decía que representaba al pueblo, es decir, era el sector de la sociedad que no tenía derechos políticos, pero que al mismo tiempo estaba en una situación más cercana a conseguirlos. No tenía en realidad tenía derechos políticos muy limitados en relación a lo que representaba económicamente. En ese marco es que la burguesía francesa va a esa votación con el objetivo de promover un esquema de organización parecido al que habían resuelto la burguesía inglesa, de pensar un esquema de monarquía parlamentaria, en donde la monarquía le entrega a la burguesía el poder político y mantiene sus privilegios. Claramente, la posición de Luis XVI fue muy conservadora en este aspecto y eligió confrontar con la burguesía, es decir, ir a un enfrentamiento directo contra una clase social que tenía un peso económico muy importante y que buscaba tener el mismo peso político. En ese marco, la burguesía francesa, al ser eh, claramente rechazada su propuesta de empezar a pensar un esquema de compartir el poder o de cohabitar en el poder, es que empieza a tener planteos que van en dirección a efectivamente establecer un mecanismo que permita romper con el esquema de los estados generales. Esa situación se visibiliza claramente
en la decisión que toma la burguesía de radicalizarse e ir al enfrentamiento.